Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos nuevamente dispuestos a compartir con ustedes lo que nos lleva a la vida y la vida eterna en abundancia. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Damos gracias al Señor por la semana que pasó y este primer día de la semana que declaramos que es una semana requete bendecida. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe a nivel del mundo y a nivel local. De su pastor y su familia, bendecidos con toda bendición. Hoy voy a compartir con ustedes algo que de pronto te va a ayudar bastante. Pero antes, quiero comunicarte que voy a sacar por segmentos cómo tú debes de orar leyendo. Eso se llama orar en el Espíritu. Por cada necesidad que se presenta, tú lees un salmo. Te voy a ir sacando para que tú crezcas espiritualmente, interiormente. Esa es la oración que le agrada al Creador. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 4, que él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Estaré colgándolos. Sin embargo, cuando Dios nos permita viajar, llevarme unas cantidad de cartillas, cómo poder sembrarle a la gente para que ellos puedan orar con sabiduría. Orar con el poder de la palabra. Por cada situación que se te presente. Ahí estaré, a partir de la otra semana, si Dios lo permite, estaré colgando. Para que copies y aprendas a leer, no a la deriva, a repetir y a repetir y a repetir lo mismo y lo mismo. Señor, gracias porque me va a salir pelo nuevo. Señor, gracias porque me va a salir pelo nuevo. Y todas las semanas pasa así. Y en vez de salirle pelo, es cada día más calvo la persona. Entonces, bueno, ya que Dios me insta a sacar tantas cosas, como cada enseñanza te voy a ilustrar. Ahora me voy a devolver paulatinamente al antiguo pacto para mostrarte para mostrarte por qué fue escrito cada libro, a quién le fue dedicado, a quién iba dirigido del antiguo pacto. ¿Qué es lo que los predicadores modernos quieren acomodar ahora por la mala interpretación que hay en la misma palabra de Dios? ¿Te recuerdas que en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, 16 dice, porque toda en la Reina Valera moderna, yo te mostré la Biblia de 1559, Reina Valera también, pero pegada a los originales, donde dice toda no está la A. La A se la añadieron con el objetivo de que a toda hora te estén mostrando un diablo vivo cuando él está destruido. Entonces, de ahí en adelante, ya como prácticamente hemos tocado muchísimo de las cartas del apóstol Pablo, entonces ahora vamos a empezar. ¿Para qué y cómo fue dirigido cada libro? La fecha. ¿Quién lo escribió? Pues yo no te voy a leer todo, simplemente te voy a enseñar para que tú aprendas a
desarrollar ahora en el Evangelio de la Gracia. Esa es la manera, esa es mi carrera, esa es mi tarea, de abrirle los ojos del entendimiento a todo lo que le pertenece a Dios. Por eso hoy le voy a hablar a los sabios. ¿Qué le voy a hablar? Lo que quedó establecido desde el año 1014, desde el año 1014 antes de Cristo. Y voy a invitarte a que hables la Biblia en Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Voy a leerte solamente 3 versículos, del 1 al 3. Pero antes te voy a explicar. Cantares fue escrito o el propósito de este libro era: oído, escuche y retenga. Restaurar el amor entre el esposo, el rey, que era Salomón, y su esposa. Para afirmar la santidad del matrimonio. Para que el amor de Dios se viera en ellos. Y el amor de Dios se diera por su pueblo. La esposa de Salomón era la Sunamita. El autor del libro es Salomón. El marco histórico era Israel, que era el huerto de la Sunamita y donde estaba el palacio del rey. Texto clave, el que te voy a leer ahorita. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice en el nombre de Jesucristo el Señor: ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se ha apartado tu amado? Y lo buscaremos contigo. Y ella respondió: mi amado descendió a su huerto, a Jerusalén, a su jardín, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. La traducción o la versión hebrea dice azucenas, lirios y azucenas. Lirios y azucenas. Esta es otra cosa que quedó establecido eternamente y para siempre. Ahora la respuesta o la pregunta es: ¿cómo presentarle a Dios una iglesia pura? Por eso este libro fue escrito en el año 1014. Se le dedicó, oído, en el año 960 a.C. a la Sunamita.
quien fue la primera esposa que Salomón tuvo. Y por su belleza y su hermosura espiritual, la comparan con la iglesia de Jesucristo. Oído, escuche y retenga. Ahora, ¿cómo se le presentará una iglesia a Dios santa y pura? Oído. ¿Cómo se le presentará la iglesia a Cristo como novia pura? La tarea de Él es perfeccionar a su pueblo ahora en el Evangelio de la Gracia. ¿Cómo presentarle al Creador una iglesia como novia pura? Pura. A eso Él bajó a su jardín, a su huerto. Presta bien atención lo que te estoy diciendo. Porque todos los que estaban antes de Él nunca pudieron hermosear la iglesia en Israel. Nunca supieron perfeccionarla y presentársela a Él. Por eso él tuvo que bajar. Por eso Él tuvo que bajar a su jardín o al huerto. Vino a apacentar, porque el pueblo no hacía sino lamentarse. Había pobreza por toda parte y enfermedades por toda parte, muertes. Y los que hablaban la palabra, como no entendieron, no prestaron atención, no recibieron. Cuando Él les envió profetas, todos los rechazaron. Entonces Él vino, dijo: voy a descender porque el clamor de la gente me llama. El lamento, la tristeza, la pobreza, la enfermedad, la angustia y este poco de lagartos que han enseñado la palabra tienen al pueblo arruinado, atrasado espiritualmente. Entonces voy a apacentar en el huerto para recoger los lirios. Tú ves que los lirios, las flores crecen y son hermosas. Y así tenía que ser la gente que recibía la palabra. Crecer espiritualmente, pero nunca crecieron. Ahora Él venía y veía las azucenas. Comparación de la azucena con la persona era precisamente el oído. La santidad. La santidad. Las blancas azucenas, los lirios, las flores, ellos crecían. Igual, así tenían que ser los santos. Debían de crecer o parecerse a las azucenas. Las azucenas se veía la pureza, la inocencia y la castidad. La castidad de la muerte en la carne. Pero no había nada de eso. Era difícil presentarle a Él una iglesia verdaderamente pura. Difícil de presentarle una iglesia pura sin manchas. La única manera
que se puede, oído, edificar, purificar y bendecir, es por la palabra. Y para poder transmitir la palabra, los que enseñaban tenían que vivirla, recibirla, sentarla, crecer, mostrar el crecimiento, educar al pueblo. Es lo mismo que hoy. Todo el mundo está hablando de gracia, pero vaya, siéntese a compartir con ellos y verá. Para ello está lo literal. Para ello primero está lo teológico. Por eso Pablo escribe, el apóstol Pablo escribe, con el fin de que toda persona que leyera, supiera, entendiera, viviera, si iba a hablar, cómo poder edificar verdaderamente la iglesia para presentársela a Cristo como novia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta no es agua líquida. A nosotros nos metieron en agua bautizándonos, haciendo creer de que de esa manera el viejo hombre moría. Y es una mentira. Porque malinterpretaron completamente la Escritura, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Oído, de esta manera se le puede presentar a Jesucristo la novia, una iglesia pura, y sin mancha, al Señor como la tsunamita, hermosa que era ella y atractiva. Oído, en el 26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pudor, no hidros, no agua líquida, no agua de río, no agua del bautisterio, pudor. Es la única parte donde se puede santificar verdaderamente a la iglesia del Señor a través de la palabra. Este era el propósito, o fue el propósito por la cual Él bajó. Porque lo que había era un pueblo en miseria, mi hermano. ¿Ah? En miseria. Y el propósito de Él era venir a dar testimonio, a testificar de su Padre o de Él mismo. Al entregarse a sí mismo por la iglesia, era para santificarla. Era el anhelo, era su anhelo, completar o lograr este propósito al limpiarla por el lavamiento del agua de la palabra, literal. Literal. Esto se llama, o se llamaba anteriormente, el lavacro, donde todo tenía que ser lavado. Manos, donde tenía que ser lavado las manos,
los pies, para poder, oído, participar. Y está el ejemplo en el Antiguo Pacto. El sacerdote, ahorita volvemos aquí a Efesios, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 18 al 21. Éxodo 30, versículo 28, año 1491. Versículo 28 al 21, capítulo 30, versículo 18 al 21, dice: y harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Oído, escucha y retenga. Cuando entren en el tabernáculo de la reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, oído, para quemar la ofrenda encendida para el Señor. 21. Se lavarán las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él, ¿y qué más? Y su descendencia por generaciones. Aquí no dice que era para nosotros. Si fuera real el bautismo en agua, aquí no dice que era para nosotros. ¿Tú sabes por qué bautizan en agua las congregaciones naturales religiosas? Para cauterizar a las personas, para apropiarse, no para hermosearlas espiritualmente, sino para esclavizarlas, envejecerlas, arrugarlas en el mundo natural. Vaya usted, vea, en una congregación natural, invocan a Cristo, hablan de Jesús, hablan de Jehová, hablan en lenguas, brincan, imponen manos, echan fuera demonios, hacen toda esa cosa, y con el tiempo usted ve las personas que son de 40 o 50 años y parecen de 70 o 80 años. En la gracia es diferente. Es diferente. Esto se usaba en el Antiguo Pacto. Ahora el lavacro, en este tiempo, es el lavamiento puro por la palabra. Porque ella nos lava de toda contaminación interiormente para presentarnos como hijos del Creador exteriormente. Todo lo contrario de las congregaciones naturales. Oído, en esta sesión, Pablo hace una exhortación para poder presentar, oído, otro aspecto de la iglesia que es la novia. Dice bien claro él, la iglesia es la novia y el aspecto que él quiere presentar es entregarle en revelación a toda la iglesia a la que procede de Cristo, la unción, la vida en el Espíritu. Como Eva procedió de Adán. Y está el ejemplo. En Génesis capítulo 2, versículo 21. Génesis capítulo
2, versículo 21. Dice, entonces Dios, el Señor Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, oído, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo ¿qué? Al hombre. ¿Verdad? Sí, pastor, sí. Pues así mismo en la iglesia. Así es la iglesia en Cristo. Ahora ella tiene oído que expresar a Dios solamente a través de la palabra. Las manchas aquí representan, oído, la relación con la vejez natural. Las arrugas precisamente vienen del esfuerzo netamente humano, la perseverancia, la esclavitud. Solo el agua, que es la palabra de Dios, podrá transformarla, puede lavarla para transformación, para que tengan una nueva vida. De esa manera la iglesia será santa, hermosa, porque todos hablaremos una sola cosa, bajo el poder del Espíritu. Oído, ser santo significa estar saturados de Cristo. Ser santos significa estar saturados de Cristo y ser transformados por Él. Ser diferente. Y al ser diferente, ser libre por el poder de la palabra. ¡Qué tremendo esto! Dice bien claro aquí, de las manchas y de las arrugas, no teniendo nada que ver con la vida natural o de nuestro viejo hombre. Por eso fue que cuando Jesucristo vino a establecer lo que tenía que quedar establecido, dijo así, en Mateo capítulo 16. Presta bien atención a lo que te estoy enseñando. Si la iglesia de Cristo es purificada por la palabra, es lavada en su interior, presentada como una iglesia renovada, santa, pura, a Jesucristo el Señor, observa, esto tiene que funcionar. La persona no tiene por qué estar pensando en muerte, ni en ningún problema físico. Mira lo que dice el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la palabra es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Te pregunto, ¿qué lleva a una persona a la muerte? ¿Una enfermedad? ¿Una desesperación? ¿Descontento con la vida que vive? Y etcétera, y etcétera, y etcétera.
¿A qué vino él? ¿A qué descendió? A apacentar al pueblo, a decirles, vea, esto es mi Padre, esto soy yo. Y he venido a reconstruir lo que todos estos sinvergüenzas, agüereros, manipuladores han hecho con ustedes. Tanto así que los tienen ciegos, pobres, esclavizados, atemorizados. Bueno, yo he venido a hacer una restauración y a que quede establecido verdaderamente cómo puede ser la iglesia purificada, transformada y lavada. Si la iglesia ha oído, es edificada en la palabra. Dice él, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. No habrá enfermedad que dure. No habrá pobreza material ni espiritual. Será una iglesia convencida. Por eso te estaba anunciando. Para que tú aprendas a orar, voy a colgar poco a poco en la página cómo tú puedes buscar antes de sentarte a orar 2, 3 textos bíblicos. Inmediatamente 2 salmos o 3 salmos bíblicos ahí. Y empiezas a declarar, a orar declarando la palabra. Porque al declarar la palabra, quien se oye primero eres tú mismo. Interiormente va creciendo hasta que llegues al conocimiento pleno de la verdad. Oído, esta roca se refiere solamente a la palabra. Y la palabra es Cristo. Y sobre la palabra es lo que Dios siempre ha querido, que la iglesia sea levantada o sea edificada. A través de ella. Para eso vino en el tiempo en el día de Pentecostés, ¿a qué? A edificar su iglesia. A edificar su iglesia. ¿Cuántos años llevamos oyendo hablar al uno, al otro, al otro, al otro, al otro? Bueno, esta es mi carrera. Abrirte los ojos del entendimiento para que aprendas a depender de quién, de la palabra y de ti mismo. Dice, oído, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y versículo 2, 3 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Y se le aparecieron lenguas repentinas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Y comenzaron hablar en otras lenguas, sus propias lenguas, según el Espíritu les daba para que hablaran. Aquí no está hablando de lenguas enredadoras. Sinda, manda aquí, usa cama y tráeme caiga, para. No, aquí no está hablando, aquí está hablando de los idiomas. Se le dio lengua. Cuando usted vea, lea el capítulo entero. Se va a dar cuenta que volvieron a hablar en los idiomas donde ellos
estaba. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Ahí no dicen agua. ¿Sí o no? ¿Fueron bautizados en qué? ¿Ah? Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados por recibir la palabra, sumergidos en el agua pura de la palabra. ¿Ah? ¿Sí o no? Y se le añadieron aquel día como 3,000 personas, porque todo el mundo los entendía ya. Oído. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de la palabra y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas. Oído. Y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. ¿Tú has visto que esto suceda hoy? Cada uno tira a guardar su mugre. Cada uno guarda su mugre debajo de la uña. ¿Qué tú vas a creer de que un pastor que tenga su forma de ser y llegues tú también predicando la misma palabra va a decir, muchacho, te va a respaldar para que tú y yo avancemos? ¿Qué va? Primero te tienen que esclavizar. Primero te tienen que manipular, te tienen que engañar, volverte completamente tradicional. Todavía no hay, pero lo habrá. Habrá. Y habrán personas que entenderán que si la carrera de ellos fue establecida por el Creador, ellos tienen que morir completamente a la carne. Y entender que el pueblo necesita quien los guíe verdaderamente para tener vida en el Espíritu y no ser esclavos ni del sistema ni del hombre. ¿Tú ves? A eso descendió él a su jardín, para apacentar, calmar los ánimos de la humanidad, desesperados, enfermos, ciegos, pobres, necesitados, desterrados, manipulados por el Imperio Romano y por todos los manipuladores que habían en ese entonces. ¿Y va a seguir la situación igual? Imposible. Mientras yo tenga la palabra y mientras me transforman mi cuerpo, seguiré hablando y abriéndole los ojos a cada uno de los que oyen y ven estas enseñanzas. Hablándoles claro, por eso mira, ahora me voy a devolver después de tocar casi todas las cartas de Pablo. Voy a empezar prácticamente desde Génesis. ¿Para qué fue escrito Génesis? ¿Para qué fue escrito Deuteronomio, Éxodo, Levíticos? ¿A quiénes? ¿Cuál era el principio? Que tú necesitas entender eso, mi hermano. Pero tú a todos no le puedes decir amén, 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 amén. ¿Ah? Tienes que entender, oído, escucha y retenga. La palabra griega quiere decir eclesia, que significa llamada a salir de la manipulación del hombre. Mi iglesia indica que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Oído, escucha y retenga. Lástima que el tiempo, pero bueno, aquí estamos. La expresión las puertas del Hades se refiere al poder de la muerte. No prevalecerán contra la iglesia. En Colosenses capítulo 1, Abba Padre. Colosenses capítulo 1. Santo.
Versículo 13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es la muerte, la ceguera, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A quiénes? A los que estamos en Cristo. Quiere decir que si tú estás en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de Dios o en el Evangelio de Cristo, tú no tienes por qué tenerle temor a la muerte. Tú no tienes por qué tenerle temor a la muerte. Tú no estás en cualquier lugar, mi hermano. Por eso te dije de un principio, ya que Él pone el querer en mi vida, y conociendo pues es la obligación mía, sacar los salmos para que tú aprendas a orar leyendo. Cuando se te presenten toda la cantidad de angustias, se te fue el novio, y tú estás llorando y lloras y lloras y lloras, y cojas un salmo, el salmo que te diga, te consolaré, y empieza Él a ministrarte, y tú comienzas a declarar, y tú comienzas a afirmarte, y tú comienzas a llenar ese vacío, y tú comienzas a recibir respuesta de parte de ¿quién? De Él. ¿Por qué? Porque tú eres espíritu y habitas dentro de un cuerpo. Es lo mismo. Si tú estás en Cristo, vives dentro de este evangelio, vos no tenés por qué estar pensando en la muerte. Eso fue lo que él dijo en el libro de Mateo. Que las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso te dije, te pregunto, ¿qué lleva a la muerte de una persona? Una gripita. Una fiebre. Que tomó caldo de pescado y le cayó mal. Y se la pasa en el baño día y noche. Pues todo eso, si tú estás sumergido, alabado con el poder de la palabra, nada de ello prevalece. Nada, absolutamente nada de ello prevalece. La cual la muerte no puede prevalecer en la iglesia. Es una iglesia genuina que está edificada por la palabra. Efesios, capítulo 1. Ya casi terminamos. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Observa que esto no es porque yo quise. Si Él a mí antes no me hubiera conocido, yo no estaría hablando de gracia. Estaría brincando y diciendo, Sanda, Manda, Kindi, Kanda, Barabakanda. Estaría brincando y peleando con el diablo, fuera y fuera y fuera y fuera. Nosotros no estamos por ocasión. O nosotros no estamos enseñando porque a un hombre le plació decirnos, usted es pastor. A nosotros nos conocieron, o a mí me conocieron antes. Por eso me preservaron la vida desde la niñez, en los lomos de mi padre. Hubiera sido un viejo de esos zorros, o como el tiempo. Un viejo rancio de esos, va y consigue una mujer aquí, otra mujer aquí, otra mujer acá. ¿Por qué mi esperma no se fue en el vientre que me abortara? ¿Por qué cayó en una humilde mujer? El hombre comió y se fue, porque yo no conocí padre terrenal, no, yo no tengo ni un solo padre y ese es Dios.
y ella parirme. Y a los 6 años hubo una hecatombe en Cali, que casi se acaba todo Cali. Y a nosotros no nos pasó nada. Accidentes en vehículos. Nunca aprendí a nadar en los ríos, y sin embargo me tiraba yo y me tenía que sacar cuando veía a la persona al lado mío. Tomé trago, jugué fútbol y nunca me hicieron daño. Vine al Evangelio. Cuando conocí el Evangelio, se metió Él en mi vida para una tarea específica. Me intentaron hacer daño y se murieron los que intentaron hacerme daño. Vine a la gracia no porque me dijeron, sino porque Él le plació colocarme, pero yo no entendía. No sabía absolutamente nada de la gracia. Me ha perfeccionado, me ha dado sabiduría, me ha dado conocimiento, me ha dado autoridad. Tengo la capacidad de discernir, tengo la capacidad de sentarme a compartir con cualquier persona que quiera aprender de mí, de lo que yo he aprendido del Espíritu. He padecido enfermedades, claro. Y aquí estoy. Cada rato mi esposa me dice que me parezco un muchacho de 40 años. Eso es lo que hace la gracia. Si hubiéramos estado en la ley, como yo le decía a ella, estaría yo calvo, sin dientes, envejecido, arrugado, diciendo, ¿para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? Pero míranos, 50 años de casados. Y todavía aquí con fuerza de testificar del poder de la palabra. Porque para eso fui predestinado. Y la manera como no Dios pone a un hombre que me introdujera en ella. Me hablara y de ahí en adelante el perfeccionarme a través de ¿qué? Del Espíritu. Si yo hubiese estado en manos de una persona, no había alcanzado la madurez y la estabilidad que tengo hoy en día. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es la palabra. Está establecido. Y lo que quedó establecido es lo que a nosotros nos sirve y nos funciona. Si fuera yo, hubiese colocado yo en la academia, en el grupo, en esto y aquí y allá, hoy en día no tendría la capacidad de decirle a las personas la verdad. Tendría que vacilar, tendría que maquillar. Pero mira, dice bien claro, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, yo ya venía predestinado para esta tarea. Cantares 4, donde empezamos. Cantares capítulo 4. Versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Muchacho, ya la ves perfecta, completa, y en ti no hay mancha. ¿A esto fue que bajó Él? A su huerto, para perfeccionar su iglesia. Llamar los predestinados para que los predestinados hablen de acuerdo a lo que quedó establecido para la iglesia, para su amada, para la señora, para la bendecida.
Oído, escuche y retenga. Ese es el tiempo. Ahora es el tiempo de conocer verdaderamente cuál es la iglesia que le pertenece a su creador. De conocer para dónde llevan a la gente. Porque esto fue lo que quedó establecido. Oído. Oído, escuche y retenga. Lo que está establecido por Él no lo puede cambiar nadie. Una sola iglesia, lavada y purificada por el agua pura de la palabra, comparada a la tsunamita, para presentársela a Cristo como novia, para que Él termine la tarea de perfeccionarla y poderla tomar como esposa para la gloria del Dios eterno. Esta iglesia establecida por Dios, observa, escucha, 3 textos bíblicos y nos vamos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: oído, vuestro atavío no sea externo, de peinados o de lujos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No es malo tenerlos, ya los puede disfrutar, pero eso no lo hace a usted real. Lo ven hermoso por fuera por cargar tremenda cadena, tremendo reloj, tremendos anillos. Lo ven hermoso, tremendo ello. Sino el interno, el del corazón, en el que incorruptible ornato de un espíritu que afable, apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. La palabra hace eso internamente. Cuando tú hables, Saba, cuando tú vas a hablar, tú sabes verdaderamente que el que está hablando en ti es Él. Porque Él comprende la necesidad de la persona que necesita oírte. Tú no, tú lo ves exteriormente, pero Él ve la necesidad interiormente de la persona. De esta manera se edifica verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Oído. Y a esta iglesia no entra cualquier persona. Apocalipsis, capítulo 21. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué este tipo de personas no entran? A pesar de que ahí diga. Pero una persona natural no puede entrar, porque nunca va a entender lo que el Espíritu verdaderamente habla o dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ya sabes tú lo que te estoy hablando. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 8.
Pero los cobardes, los que no les gusta que, no, que usted volvió esto, que llega, no les gusta que los prueben. Con cualquier cosita dice, no, desde que entré allá me comenzaron los males y todo eso. Si te están limpiando, muchachos. Pero los cobardes incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto no es el infierno, es la tierra, fuera del reino. Que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Allá se muere la persona. En el reino hay vida, en lo secular no. Se muere envejecido, se esclavizó tanto que está tan arrugado, tan viejo, tan lleno de manchas, que no se los quita ni echándole los productos que venden en los supermercados. Quiere decir que ya la persona está curtida. Creyó más en lo natural que en lo espiritual. Versículo 27. No entrará en ella, muchachos, ninguna cosa inmunda. Porque aquí todo es lavado por la palabra. El agua pura la palabra. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, muchachos. Esto es un privilegio, mi hermano. ¿Ah? En el libro de la vida y del Cordero. Por eso fuimos predestinados. Por eso me voy a dar a la tarea, si el poder del Espíritu me da las fuerzas que necesito. Si me toca hablarte parado, sentado, te voy a explicar para que te des cuenta que la persona que no tiene conocimiento habla porque oyó hablar, no porque vive ni porque entiende. Te voy a mostrar con qué objetivo escribieron cada libro de la Biblia y las cartas del apóstol Pablo. ¿Para qué sirve y para qué generación, para qué pueblo, para qué edad? Dice, oído, escucha y retenga. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Yo no sabía. Si hubiera sido por la ley, en la ley me había muerto, mi hermano. No tenía conocimiento, seguiría dependiendo de un concilio, de un capataz, manejándome lo que ya me pertenecía a mí. Como es niño la persona en la ley, no puede disfrutar de la herencia en Cristo. Abba Padre. Termino Efesios, capítulo 5, donde empezamos. Versículo 27. Este es el fin y esta es la tarea. Esta es la tarea. A lo que quedó establecido. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Coma. Te pregunto. Y dame respuesta. Háblame que yo te escucho desde tu casa. Te pregunto, ¿qué es ser gloriosa? Dime. No te voy a desarrollar esto porque te lo voy a dejar para el miércoles. Ser gloriosa es estar arriba. Hermosa, bendecida, autoritaria y poderosa. Vivir en la abundancia, espiritualmente primero, para poder manejar lo material.
a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Las arrugas en el mundo natural muestran la vejez y la esclavitud de una persona al sistema. Venida a la iglesia, el agua pura le quita las arrugas a las personas y le quita las manchas, siempre y cuando sean predestinados para estar en el Evangelio de la Gracia. Amados, esto fue lo que quedó establecido. A esta iglesia lo único que entra es lo que fue predestinado. Está en la palabra. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes, bendecidos y bendecidas, hermosas, amadas, a la hermana pastora Betty, a María, Bobby, gracias por respaldarnos, gracias por estar atentos, a todos, a los pastores que nos ven, pastor de Cuba, que en el momento de me escapa, que me ha escrito varias veces, bendecido. A este hermano de Puerto Rico, bendecido. A cada uno, al pastor del Ecuador, bendecido, hermano Enrique Zambrano. A la esposa del hermano Antonio en México, que Dios la tenga fuerte, bendecida, completa, reinando en vida. Lo mismo a la pastora Betty, fuerte, poderosa. Usted nació para vencer. En Cristo usted es más que vencedora. Usted está completa. A usted no le falta nada. Usted reinará hasta que su cuerpo sea transformado o hasta que el tiempo en que Él tenga lo establecido para usted se lo entregue. Para que usted disfrute con su familia. Recuerde que usted es la niña de los ojos del Señor. A la hermana María, a su esposo Bobby, bendecidos con toda bendición espiritual, fuertes, sanos y libres de toda maldición. A todos, a la hermana Sandra ahí en Costa Rica, bendecida, completa, reinando en vida. Y a todos los hermanos en Colombia que nos ven, bendecidos, completos, reinando en vida, libres, llenos de la unción, llenos del poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Bendecidos, los amo mucho. Nos vemos el miércoles.